Buenos días amigos, hoy les traemos un nuevo episodio. Vamos a hablar acerca de qué es la discapacidad. ¿Por qué hablamos de personas con discapacidad? Las personas con discapacidad son personas quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo que al interactuar con diferentes barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esta definición está expuesta en el artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue necesario anteponer la palabra persona y por eso los llamamos personas con discapacidad, para tomar conciencia que nos referimos ante todo a una persona y a su condición de discapacidad que no necesariamente debería eclipsarla o definirla. Es una persona, es un sujeto con derechos, obligaciones como cualquier otra. La Convención Internacional de los Derechos Humanos, en su preámbulo, establece que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con diferentes barreras, y esas barreras existentes están en la actitud, en el entorno, y eso justamente es lo que evita la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico o social en el que vive, poniéndolas en una injusta situación de desventaja e inequidad, que se convierte en una responsabilidad social en la que todos estamos involucrados. Esta perspectiva nos invita a pensar cómo las barreras actitudinales, ideológicas de las personas pueden o no promover la inclusión de estas personas con discapacidad en la sociedad y cómo éstas atraviesan situaciones que vulneran sus derechos. La discapacidad surge en la interacción de las personas con otras personas o con cosas. Este es el enfoque que propone el modelo social de discapacidad, en donde la interacción con los entornos puede generar diversas barreras. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, describe las barreras como factores en el entorno de una persona que cuando están ausentes o presentes, limitan el funcionamiento y crean discapacidad. Por ejemplo, si a nivel de infraestructuras hay una posibilidad de traslado o no hay una posibilidad de traslado para una persona discapacitada, para que ésta pueda disfrutar de un parque, pueda ir a su trabajo o pueda desplazarse simplemente para esparcirse, a hacer cualquier otra actividad, en ese momento entra en discapacidad, no por el diagnóstico que realmente tenga, sino porque el sistema social le impide pertenecer, le impide formar parte de los demás. Ahora bien, ¿con qué tipo de barreras nos podemos encontrar? Número 1, las barreras actitudinales, por ejemplo, que son las más básicas y contribuyen al desarrollo de otras barreras. Por ejemplo, los estereotipos, nuestra manera de pensar. Las personas a veces estereotipan a aquellas que tienen discapacidades, al asumir que, por ejemplo, su calidad de vida pudiera resultar mala o que no son personas sanas debido a sus deficiencias. Estigmas, prejuicios, discriminación. Las personas con discapacidad se pueden ver como que están atravesando por una tragedia personal o como algo que hay que curar o hay que prevenir. Luego tenemos las barreras comunicacionales. Son las que enfrentan personas que tienen discapacidades, por ejemplo, de la audición, del habla, de la lectura, de la escritura o del entendimiento, y usan maneras alternativas en la comunicación como lenguaje de señas, lenguaje corporal,
Y estas son de gran importancia para que estas personas puedan tener una socialización y puedan tener un recurso adecuado que les facilite una vida inclusiva plena. Luego tenemos también las barreras físicas, que es todo obstáculo en el entorno estructural que dificulte, impida, bloquee el desplazamiento o acceso a un espacio de estas personas. Como les comentaba anteriormente, aquí una rampa de acceso, ascensores en buen funcionamiento, un sistema de transporte amigable que les permita trasladarse, que sea funcional, espacios destinados para la comodidad de estancia de estas personas, adaptación en el sistema de diversión en parques, en plazas o cualquier espacio de esparcimiento, adecuación de baños para los discapacitados, etc. Luego tenemos las barreras sociales, que son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan, envejecen y pueden generar barreras para las personas con discapacidad. Hay una anécdota que desearía compartir con ustedes de algo que me sucedió estando en Venezuela, y era que estábamos en la clínica de rehabilitación donde hacíamos las terapias con José Antonio, y estábamos en la caja haciendo la fila para cancelar, y una señora que estaba delante de nosotros ve a José Antonio dentro del cochecito y se voltea con ternura y me pregunta: ¿está enfermito? Bueno, realmente mi reacción, por supuesto, no fue grata, porque aun y cuando físicamente haya alguna condición o haya algo que podamos ver de forma tangible que está en esa persona, hay cosas que es importante no decirlas. En primer lugar, aquí lo que quiero resaltar es cómo las personas ven la discapacidad como una enfermedad. Y era un poco lo que les decía, o sea, no se puede ver la discapacidad como una enfermedad, porque no lo es. Es una condición que acompaña a la persona muchas veces durante el resto de su vida. Otras veces es transitoria. Pero esto es un claro ejemplo de cómo las otras personas, o hay personas, que perciben esto de una forma distinta. Y mi pregunta como madre en ese momento es: ¿qué suma ese comentario? Es una pregunta que no suma ni para la persona que formula este cuestionamiento, ni para la madre. Porque la primera respuesta que vino a mi cabeza, y que justamente fue lo que yo le respondí a esta señora, es: no, él no está enfermo. Entonces esto es una reflexión que quiero compartir con ustedes, como para tratar de invitarlos a pensar, número uno, en cómo percibimos la discapacidad, que sin duda alguna debemos enfocarnos y debemos insistir en que debe ser algo que forma parte de la diversidad en nuestra sociedad. Simple como eso. Y en segundo lugar, en no formular preguntas a las madres que, inclusive sin saberlo, y quizás no es la intención de la otra persona, pero sin saberlo pudiera resultar doloroso para el mismo familiar. Y número 3, que no suma ni de parte de quien lo formula, ni de parte de quien lo recibe, porque al final del día no lleva a nada positivo. Ahora bien, ¿cómo podemos superar esas barreras? Ni más ni menos que informándonos, reflexionando antes de actuar, desarrollando la empatía y teniendo presentes conceptos claves como diseño universal. Esto implica que todos los productos, herramientas, entornos y espacios estén pensados para que puedan ser utilizados por la diversidad de personas que viven en una sociedad. La diversidad consiste
en considerar y respetar las capacidades y necesidades de cada persona, ya que no hay dos personas iguales. Hay tanta diversidad como cantidad de personas en la sociedad y cada una de ellas hace su aporte, enriquecedor además, desde su propia condición y su singularidad. Finalmente, hay un punto que me gustaría hablar para cerrar este interesante tema y es el siguiente. Hay cosas de las que no debemos hablar para referirnos a la discapacidad. Y se las deseo enumerar de la siguiente manera. No hablamos de discapacitados, ni de capacidades diferentes, ni de necesidades especiales, ya que todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes, porque somos seres individuales, todos somos diferentes. Nos desempeñamos en un área, otros nos desempeñamos en otra. Unos tenemos habilidades para unas cosas, otros para otras. Tenemos gustos diferentes. Tenemos dificultad muchas veces para aprender algo en particular. Y así podría mencionarles muchísimos ejemplos. Es por ello que no debemos hablar de estas definiciones. Tampoco hablamos de enfermedad, ya que la discapacidad es una condición permanente que acompaña a la persona. No son personas enfermas. Jamás debemos verlo de esa manera. Finalmente concluyo diciéndoles esto. Según la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, definimos a la discapacidad como parte de la condición humana. Esto significa comprender que la humanidad es diversa y dentro de la diversidad se incluyen las personas con discapacidad. De modo que no se piensa desde un modelo binario, donde lo que no es considerado como normal pasa a ser anormal o debe ser normalizado, rehabilitado para ser insertado en una sociedad. Ahora proponemos entender a la humanidad teniendo en cuenta que todos somos diferentes y que la discapacidad es una diferencia más entre otros. Si les gustó este video, dale like, sigue nuestro canal y deja tu comentario.